Buenos días, mi nombre es Javier Rivero y en esta ocasión vamos a hablar sobre un componente, una pieza fundamental en el desarrollo, en la construcción de cualquier procesador actual y se trata de la ALU, ¿ok? Sin nada más que decir, comencemos. Primero, un prólogo. ¿Un procesador qué es? Un procesador es un circuito complejo electrónico que recibe información del exterior mediante dispositivos de entrada y en base a esa información, de acuerdo a un conjunto de reglas establecidas por los usuarios, realiza operaciones matemáticas básicas como suma, resta, multiplicación o división, o también operaciones lógicas como la AND, la OR o la NOT, o también operaciones de exclusión como la XOR. Y los resultados de estas operaciones las va a entregar a través de los dispositivos de salida, como puede ser una pantalla, como puede ser unos altavoces, o también puede almacenar esa información en registros o, bueno, los dispositivos de memoria o almacenamiento de información. Esta es una imagen de un procesador con una arquitectura von Neumann, en la que se puede ver la unidad de control, que es la que maneja las instrucciones y le indica a la ALU, que es de la que vamos a hablar, pues cuáles son las operaciones a llevar a cabo. Tenemos la unidad de datos, las entradas y las salidas, las memorias, y por ahí tenemos la lógica de encaminamiento de transformación o ALU. De esa es la que vamos a hablar en este video. La ALU, como se le denomina la unidad aritmética lógica, es este circuito que se encuentra dentro del procesador y que es la calculadora per se. Es la que se encarga de realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación, las operaciones lógicas como AND, OR, NOT, XOR y los desplazamientos de bit, tanto a la izquierda como a la derecha. Fue primera vez introducida en la IAS Computer, creada por John von Neumann, el creador de la arquitectura von Neumann. Ese fue el precursor y él fue el que postuló que la ALU era necesaria en una computadora. Y durante su historia, pues ha representado los resultados en diversos formatos, como signo magnitud, complemento a 1, pero se ha demostrado que la mejor forma de hacerlo es con complemento a 2. Como bien dice allí, es incapaz de tomar decisiones. Requiere que la unidad de control le indique cuál es la instrucción que tiene que llevar a cabo, la operación que tiene que llevar a cabo. Como cualquier circuito electrónico, la ALU tiene componentes, como pueden ser operadores aritméticos, lógicos o de desplazamiento. Estos serían las puertas AND, OR, XOR, los inversores, un sumador completo, un circuito de división, etcétera, etcétera. Estos son los que realizan las operaciones. Luego tenemos los registros, en donde se almacenan los resultados de dichas operaciones. Luego tenemos los registros de estado, a donde se envían las banderas o flags. Recordemos que las flags son estos valores binarios que nos dan información adicional sobre el estado de las operaciones del procesador, como puede ser si una suma ha llegado a cero, hay una bandera para indicar si ha llegado a cero, o si hay un desbordamiento. Luego tenemos el registro contador de programa, o CP, que es el que indica al procesador en qué en qué instrucción del programa se encuentra. Y tenemos también los registros de interrupción. Las interrupciones pues son estos códigos que nos llevan a subrutinas específicas que son parte del procesador en sí. Como puede ser la interrupción para imprimir una cadena de texto o para imprimir algún número. Como podemos ver, tenemos un circuito de una ALU sencilla que puede realizar 4 operaciones para números de 2 bits, un número A de 2 bits y un número B de 2 bits. Tenemos a la izquierda pues los operadores que son las puertas lógicas que se pueden ver allí. Tenemos los registros de entrada. Los operadores estarán conectados a esos registros que se ven a la derecha y tendremos también pues los acumuladores y el registro de acumulación y de estado que no están presentes en el circuito allí dibujado, pero se conectarán también a ellos en otra parte, ¿verdad? Se pueden realizar las siguientes operaciones: XOR, OR, AND y adición. ¿Y cómo vamos a tener a la salida el resultado de dicha operación? Pues como se puede ver arriba, tenemos conectado a los registros un número binario llamado OP. Dependiendo del número binario que entre por las terminales OP, se va a escoger una de las 4 operaciones y una de esas 4 operaciones es la que vamos a tener a la salida de los registros. Por ejemplo, para la operación XOR, en OP tiene que entrar el número binario 000 o para la adición tiene que entrar el número binario 011. Como es un número de 3 bits, pues hay 4 estados que no se usan, pero si tuviéramos más operaciones como división, multiplicación, sí se podrían utilizar. ¿Ok? Por eso es que en los registros pues hay unas patillas que están libres.
Como ya lo mencioné anteriormente, hay que considerar que la ALU solamente es un operador, o sea, solamente realiza los cálculos, pero no necesita que haya otro componente del procesador que le indique qué operación tiene que hacer. Y para eso tenemos la unidad de control, que la unidad de control va a enviar a la ALU ese número OP del que hablábamos anteriormente para decidir cuál es la operación que se tiene que enviar en cada instante, así como los números de entrada A y B. Cabe destacar que hoy en día, gracias al avance de la tecnología, los procesadores multihilo y con múltiples núcleos implementan múltiples unidades aritmético-lógicas para ampliar, aumentar su capacidad de cálculo. Ya no es solamente una como antes. La Floating Point Unit o FPU es un circuito también parecido a la ALU y por eso la menciono aquí, ya que es capaz de realizar las operaciones que realiza la ALU, operaciones similares como suma, resta, multiplicación o división. La diferencia radica en que es capaz de manejar el punto flotante o la coma, es decir, números decimales. Bien puede ser por precisión simple o precisión doble si se encarga de dos decimales. Inicialmente fue implementada en los 80 con el Intel 8087, que era el coprocesador, es decir, era una unidad aparte que si el cliente lo quería, le compraba a su computadora junto con el procesador Intel 8086, el precursor de la arquitectura x86. Tenía ventajas a la computadora ya que aumentaba su velocidad de cálculo, pudiendo realizar múltiples operaciones en paralelo y realizar pues operaciones más precisas, ¿ok? Era más caro, es verdad, era más costoso y actualmente pues hay otras formas de implementar esta mecánica, bien pueden estar ya integradas dentro del procesador o emularse por software, lo que veremos ahorita en la siguiente lámina. Ahora, para implementar operaciones complejas en la ALU, hay varias opciones a considerar, ya que puede volver a la ALU o al procesador en sí muy costoso, porque requiere más energía, requiere más componentes y más si se quiere que todo se realice en un solo ciclo de reloj. Así que tenemos las siguientes opciones para diseñar una ALU. La primera opción es cálculo por un solo ciclo de reloj. Esto implica diseñar una sola unidad aritmético-lógica muy costosa y compleja, pero que sea tan potente que pueda realizar operaciones como raíces cuadradas, exponenciales, todo en un solo ciclo de reloj. La otra es el cálculo interactivo, que es hacer una ALU un poco más económica que realice pues varias operaciones como raíces cuadradas y exponenciales en varios ciclos de reloj, es decir, ya no es tan potente pero es más económica. Luego tenemos el cálculo por coprocesador, que es implementar, por ejemplo, una FPU o una unidad aparte, un chip aparte que permite realizar estas operaciones. Esto le da la opción al comprador de si lo necesita, lo compra y si no, no lo compra. La emulación por software es pues diseñar en el sistema operativo un conjunto de instrucciones que permitan emular los pasos a seguir para realizar las operaciones. Y finalmente tenemos las bibliotecas de software, que se implementa mucho ahora con el auge del Internet y es dejar a los programadores crear sus propios algoritmos que realicen las operaciones por software y no mediante circuitería. Sin más que decir, les dejo el esquema de cómo era la Jazz Computer en 1945, presentada por John von Neumann. Como pueden ver, tenemos la unidad métrica lógica, el multiplexor, tenemos el contador de programa, el registro de programa, entre otras. Sin nada más que decir, pues me despido. Muchas gracias por su atención.